Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orcini Press. Hola tú, Salve Eris, estás escuchando Bizarro Discordia, el juguetón podcast de los muchos adjetivos de Orcini Press, que no tiene trazas de inteligencia artificial y a veces de inteligencia humana tampoco. Yo soy Hugo Camacho y tú no. Y otro que tampoco es Hugo Camacho es Álvaro Loman, que me acompaña hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Pues muy contento. Yo siempre que me gusta un podcast digo, ¿qué excusa puedo poner para salir yo de este podcast? Así que cambio toda mi vida hasta poder salir aquí, que era lo que me interesaba. La verdad es que lo has hecho muy bien porque justo es posible que se acabe de publicar ahora y si no, se publicará dentro de poquito la entrevista que me hiciste para charlas desde Shadowlands y en la que hablamos de Bizarro, de juegos de rol, de la intersección entre ellos dos. O sea que si estás escuchando esto, te gusta, te cae bien Álvaro, corre para allá. Si has venido porque has escuchado aquella entrevista, muchas gracias Muy buena por venir entrevista, aquí. muy buena. Muy buena. Sí, dije, yo digo, cuando cortaste, digo, ¿ya está? Estoy aquí. Claro, nos ponemos a hablar de cosas que nos molan Y lo llamamos trabajo a esto. Exacto. Pues Álvaro es autor de juegos de rol, miembro del equipo de la editorial Shadowlands y flamante ganador del premio Rolea a la mejor aventura en 2025 Yeah. por... ¿no? Sí, no, Sí. era Vale. de emoción, de yeah. Sí, por la suma de todos los males, sí. Exacto. Que por cierto, la suma de todos los males es un juego de palabras porque todo transcurre en Madrid. El trasfondo es pues un montón de crímenes súper chungos porque el líder de un gran equipo de fútbol del cual no podemos decir el nombre, pero que todo el mundo sabe que tiene un palco y pasan cosas en él. Ese tío está intentando invocar a una especie de ser supremo para ganar pasta, básicamente. Lo cual es totalmente ciencia ficción. Esto nunca pasaría en la Sí, vida real. por supuesto. Entonces, todo transcurre dentro de Madrid, donde está este equipo de fútbol del que no sabemos cuál es, ¿sabes? Es muy difícil saber. Entonces, claro, quería utilizar un juego de palabras para el título y siempre me ha gustado el lema este de la Comunidad de Madrid, el de la suma de todos. Entonces dije, voy a darle él y es la suma de todos los males, porque me encantan los juegos de palabras. Si son malos, mejor. Y si llevan males, más todavía, ¿no? Hostia, Bueno, ya, genial. este chiste mío ha sido ¿Puedes horrible. ponerle un tututs de fondo o algo? Sí, amerita. Pues hoy está aquí Álvaro para contarnos una historia bastante loca relacionada con los juegos de rol y esta manera de hacer que tienen los discordianos, porque vamos a hablar de Steve Jackson, que para quien no lo conozca, o bueno, para ponernos un poco en contexto, diré que es un creador de juegos de rol y de mesa estadounidense, nacido en 1953, y sus éxitos más sonados son juegos como Ogre, Card Wars, Munchkin y el GURPS, que más que un juego es un sistema pensado para que se pueda aplicar a cualquier ambientación. Que eso, cuando él lo sacó en los 80, era la hostia. Ahora ya, obviamente, los juegos de rol han evolucionado mogollón, pero en aquel momento, pues, era un poco la hostia, ¿no? Entonces, sobre todo, no hay que confundir al Steve Jackson estadounidense con el Steve Jackson británico, que es cofundador de Games Workshop. Son dos personas completamente distintas. Hay gente Anda, que no piensa, conectaba, no había hecho yo esa conexión, no sabía. pues sí, se ve que he descubierto que como una polémica, entre comillas, o que dicen que son la misma persona, pues no, son dos personas distintas. Lo que pasa que además de llamarse igual,
el Steve Jackson británico, el de Games Workshop, creó una serie de juegos para jugar en solitario que se llamaba Fighting Fantasy, y Steve Jackson, el estadounidense, publicó 3 libros en esa colección, y en los libros en ningún sitio decían que no eran la misma persona. Me parto. Entonces, esto ya dice mucho. Salve Eris, aquí tenemos a la diosa de la confusión haciendo de las suyas. Salveo Discordia. Luego, además, el nombre discordiano de Steve Jackson es Barkskull el Mediasangre, barón de Browing Glade, soberano de la República de Anseorra, es decir, Texas, y del mundo de Earth, marca registrada. No sabía nada de esto Sí, y estoy maravillado. Ya me merece la pena estar aquí. Ya. sí, de hecho se lo proclamó Santo Discordiano, y el punto de unión es que a finales de los 90 y principios de los 2000, pues se ve que había como una presencia importante del discordianismo en los grupos de Usenet, en los grupos de Usenet dedicados a los juegos de rol y juegos de mesa en los que Steve Jackson Ujú. participaba, y de hecho él fundó Steve Jackson Games y allí publicó, cosa que hizo que se popularizara mucho también, de nuevo, entre la gente relacionada con los juegos de rol, una versión del Principio de Discordia, que es la conocida como la de la portada negra, eh, con una introducción del propio Jackson, y que, como es tradición en el discordianismo, pues con cada edición nueva hay que añadirle textos, y él le añadió 20 páginas más de material recolectado de los discordianos de Internet de la época, ¿no? Y luego también, pues, el discordianismo es una influencia clara para Steve Jackson. El logo de la editorial es una pirámide con un ojo. Hola. Y el menú de la web, cuando tú entras en la web de Another Games, Exacto, el menú es una pirámide. Que me parece exacto. súper bonito eso. Además, la web se llama Warehouse 23, o sea, Warehouse 20, Almacén 23. El 23 es número sagrado para los discordianos. Luego editó la revista Pyramid, en la revista Pirámide, y en el logo de la revista había una pirámide con un ojo. Pero sobre todo, los juegos que más tienen que ver con el discordianismo son los juegos de cartas Illuminati New World Order, o Illuminati a secas, Ujú. que yo tengo por aquí. Sí, El esa es la Illuminati. edición que sacó Edge, con un arte totalmente diferente Ujú. porque, bueno, el arte de Steve Jackson Game es especial. Pero hay que reconocer que, de hecho, cuando salió ya con Munchkin, que su arte ya formaba parte de su imaginario de alguna manera, y ahora revisitas el Illuminati con ese arte y teniendo como esa proyección, y es muy entrañable la edición americana. Mm. El juego es del 90 y algo, del 93, creo que era, no me acuerdo, del juego de cartas de Illuminati, Por ahí. y Ujú. es muy loco porque básicamente el juego es como un montón de cartas de, bueno, vamos a dominar el mundo porque somos los Illuminati, Ujú. les vamos sacando cartas y son eventos que van pasando y tal, y uno de los eventos es un avión yendo contra las Torres Gemelas, en el 90 y algo. Sí, Claro, es que es muy loco, muy. De hecho, yo creo que si sacara el libro ahora sería como, esto hay que cambiarlo, ¿sabes? Pero claro. claro, en esa época cuando salió fue como, ¿what? ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué idea hemos puesto en movimiento? Y luego ha tenido más actualizaciones que nunca salieron en español y tal, pero bueno, eso es como lo más abiertamente discordiano que han Ujú. sacado. Bueno, además del Wikipedia de Discordia que Ujú. tú acabas de decir. Y bueno, eso lo que les granjeó fue que entraran directamente en toda la conspiranoia mundial. Pues el juego este ya sabían, las élites lo estaban anunciando, bla, 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 bla. Y entonces el que estuviera esa carta ahí, bueno, les ha hecho entrar en el panorama conspiranoico mundial. Y además el juego se llama Illuminati, ¿no? ¿Qué más quieres? Básicamente. Yo lo intenté jugar en su momento, no sé si tú, porque veo que lo tienes, está ahí en tu estantería, pero yo lo intenté jugar y es una mierda. O sea, el Sí, juego en sí es muy difícil de jugar. Yo no lo conseguí en su momento y yo después de jugar muchos juegos y tal,
Y esa era como, "Buf, es que no". Y de hecho dejamos una partida a medias porque era como, no estoy entendiendo nada, ¿no? Y nunca más lo volvimos a jugar. Sí, yo lo tengo más por fetichismo Sí. que otra cosa. Tengo como asignatura pendiente ponerme un día, venga, voy a empaparme bien las reglas y lo tengo que jugar por mis narices. Que Edge Algún día. Entertainment, que son los que sacaron eso en español, son Mm. muy, muy discordianos. Ahora realmente Edge se fusionó con Fantasy Flight Games, luego fue comprado por Asmodee, que luego fue comprado por Embracer Group, que luego ha sido comprado por otra persona. Ya me he perdido. Pero básicamente son una salvajada ahora mismo de empresa a nivel internacional. Pero el editor de Edge en su momento, que fue mi editor cuando yo saqué el juego de rol del fin del mundo, em, le encantan estos temas. Y de hecho, si tú hurgas en cosas descatalogadas de Edge, vas a encontrar cosas que no son discordianas, pero porque le han decidido cambiar el nombre, básicamente. El libro este de Disinformation, que son un montón Ujú. de conspiraciones, básicamente es muy parecido a toda la movida que hicieron con los Illuminati. Luego sacaron un libro que se llamaba Guerra de Memes, también súper currado a nivel, un montón de imágenes y tal y cual. Y es como, hablabas con el editor y decías, pero tú, ¿por qué sacas esto? Dice, porque me gusta quemar dinero, básicamente. Joder, Es algo que me gusta a mí y lo saco, y a tomar por saco. Edge en concreto se llama así la editorial por Over the Edge, que es un juego de rol en el cual interpretas a un grupo de conspiradores que están en la isla de Alamarja, que es una isla en mitad del Mediterráneo, si mal no recuerdo, en el cual viven de alguna manera como ese New World Order que controla el mundo. Entonces, tú eres el que tiene que construir las conspiraciones para mantener el orden mundial y que nadie se cosque de que los Illuminati están detrás y eso. qué grande. Bueno, pues hace unos cuantos años sacaron el juego de rol de Over the Edge, la segunda edición, porque a él no le gustaba la tercera, porque ya no insultaban a gente y cosas así. Dijo, no, no me gusta, yo quiero la segunda. Y esta segunda edición, una edición loquísima, súper bonita, uno de los libros más bonitos que yo he visto, y no sé cuánto vendieron, pero nada, fue eso, fue quemar billetes porque le apetecía, porque es su movida y le encanta. Qué grande. Que me encanta. Yo si pudiera, también lo haría, desde luego. Voy a De sacar hecho, esto, bueno, yo hago saco cosas porque me molan. Y lo que pasa es que no tengo la suerte de dinero. exactamente. De hecho, una de las cosas que quería hacer, que eso me lo comentó a mí el editor, era que quería que este fuera el juego de rol que destruyera a todos los demás. De una manera literal. De una manera literal. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Quería que la portada, que era en tapa dura, estuviera impresa sobre papel de lija. Para que cuando tú lo metieras en el libro, en la estantería, entre los libros, rompiera los otros libros. Entonces, como chiste, tú dices, bueno, es un chiste muy bueno. No, no, no es chiste. Llamó a la imprenta y le dijo, me lo haces. Hicieron una prueba de impresión y se cargaron una máquina, porque por lo que sea, imprimir sobre papel de lija no está bien pensado. Entonces dijeron, vamos a nochearlo, ¿vale? Entonces, debe existir un libro impreso en papel de lija, Ujú. totalmente destruido porque destrozó la máquina y probablemente a medias y tal, pero hicieron la prueba de impresión para ver qué pasaba. Y por lo que sea, no ocurrió. De hecho, ahora has comentado lo del libro de Disinformation. Es muy gracioso porque tipo, Disinformation, disinfo.net era una Disinfo, web sí. que incluso llegaron a hacer conferencias y tal. De hecho, a una de ellas invitaron a Robert Anton Wilson. Anda, no lo sabía. Sí, sí, sí. Y yo estaba buscando el libro, lo estaba buscando en inglés porque pensaba que no lo habían sacado en español. Y en eBay estaba como por 150 pavos. Y de repente lo encuentro en Wallapop Por y, 3 euros, ¿no? miro, sí, estaba barato. Y miro y digo, coño, sí, pero si el que lo había puesto en la venta era Óscar Alarcia, a quien invité para hablar de Tiny Tim. Mi parto. Y le escribo a través de los mensajes, a través del libro, de digo, Oscar, que soy Hugo de Ortini Press. Y nada, ya le he dicho que hoy me lo mandaba y yo le voy a mandar a él unos cuantos fanzines. O sea, Qué grande. es maravilloso y de repente sale también en la conversación, ¿no? Qué- Salve Eris. Salve Eris, sí, sí, salve O Discordia. Qué maravilloso. Bueno,
venimos a hablar de algo, ¿no? Exacto. Bueno, tú sabrás. Yo sabré, porque además te he dicho, quiero hablar de esto, pero no te cuento nada, porque te quiero Ujú, sorprender en público. ujú. Y es que Steve Jackson Games tuvo un rifirrafe con el servicio secreto. Es que suena, o sea, toda la premisa es como, yo os lo cuento, pero me vais a decir que me lo estoy inventando todo, porque es total y completamente absurdo. El GURPS, el libro que dijiste tú antes, que es Generic Universal Role Playing System, que es un sistema de rol que aspiraba a ser genérico para Ujú. que pudieras jugar lo que quisieras, desde Edad Media hasta el futuro, lo que sea. Ese libro, en vez de tener aventuras, que también las tenía y tal, pero bueno, lo que tenía sobre todo era un montón de suplementos para decir, venga, ahora coges el sistema este que es genérico con el que puedes jugar cualquier cosa. ¿Hace falta que expliquemos lo que es un juego de rol? ¿O ya a estas alturas el que no sabe ya ha El, que- el, cortado? que, el que no sabe o que o se ha ido o que abra Wikipedia Ya está, sí, sí. directamente. Y ya estaría. Vale, pues eso. Ahora paramos, vuelvas de Wikipedia y seguimos. Entonces, uno de los suplementos, iban sacando GURPS, Salvaje Oeste, GURPS, me estoy inventando, no sé si ese en concreto estaba, pero GURPS Fantasía, GURPS Ciencia Ficción, GURPS Viajes en el Tiempo, lo que sea. Y de repente dijeron, ostras, se está poniendo de moda el tema de los cyberpunk, vamos a sacar el GURPS Cyberpunk. Entonces, Ujú. en el GURPS Cyberpunk, que lo escribía Lloyd Blake Blankenship, vete tú a saber cómo se pronuncia esto, ¿vale? Lloyd Blankenship es el típico nombre de un señor con pipa, bata y pantuflas leyendo el periódico delante de la chimenea de su hogar, ¿vale? Totalmente. Pues este señor escribió un libro. Da la casualidad de que este señor había estado en la cárcel. ¿Por qué? Por haber robado datos por valor, no he encontrado este dato, ¿vale? Pero por valor de 100.000 pavos, Ajá. básicamente hackeó un sistema bancario y robó datos, ¿vale? A este señor le metieron en Chirona y claro, cuando salió de la cárcel dijeron, bueno, vamos a reinventarnos, yo tengo un montón de conocimientos, vamos a escribir un juego de rol. Y él trabajaba dentro de Steve Jackson Games, es el que llevaba toda la parte de los foros y tal. Bueno, por aquel entonces no eran Ujú. foros, eran el BBS, que eran como un boletín de notas, era como una especie de foro primigenio, ¿vale? Ujú. Y entonces le dijeron, oye, pues se me ha ocurrido esto, porque no escribimos un manual de Cyberpunk, pero no en vez de, pues me hago un implante y disparo mejor, sino vamos a hacer una cosa más con más enjundia, más Mona Lisa acelerada, algo así, más en el que nos metamos un poquito en cómo funcionaría el Internet desde el futuro y tal y cual. Ujú. Y explicamos los mecanismos para hackear estos sistemas, no sé qué tal, y dijeron, ah, qué buena idea, tal. Y de repente, pues, señor presidente recibió una llamada de, señor presidente, van a publicar un libro que explica cómo ponerte un chip para entrar en el Pentágono. ¿Cómo? Obviamente esta conversación no sé si llegó a ocurrir en algún momento, pero es canon, ¿vale? O sea, esta conversación ocurrió. Un señor del servicio secreto dijo, esto es un peligro brutal, está explicando cómo hackear el Pentágono implantándote un chip, que es como, bueno, a día de hoy Elon Musk te lo hace, ¿no? Pero en el 89 que creo que fue, pues no era, o sea, tecnológicamente no era muy viable. Y dijeron, tenemos que acabar con esto. Hicieron una redada. La redada es una locura. O sea, si tú hay, de hecho, en la página web de Steve Jackson Games hay una página que te explica la redada porque es Ajá. demencial, es demencial. O sea, Steve Jackson estaba en su casa, le tocaron a la puerta, el servicio secreto, pum, pum. Y tú, como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué cojones está pasando aquí? El tío abrió en bata y dijeron, me llevo tu ordenador. Y dice, ¿qué? Entraron en su casa, llevaron su ordenador y dice, ahora me voy a ir a las oficinas y nos vamos a llevar todo. Y el tío, pero si no están cerradas, estamos durmiendo. Y, pues ya están allí. El tío cogió el coche, se fue zumbando hacia las oficinas. Llegó a las oficinas y vio a los del servicio secreto reventando a patadas la puerta de su oficina. Y dijo, parad, troncos, que tengo que ir a llaves. Y yo os abro, que no hace falta. Que estoy aquí, deja de pegar patadas. Y dice, pues es que me apetece. Empezaron a pegarle, bueno, una salvajada. El tío llamando a todo el mundo a su casa diciendo, no vengáis a trabajar porque nos Claro. están haciendo una redada. O sea, ¿quién estaba avisando? O sea, todo loquísimo. Se fueron a casa de otros y también se llevaron sus ordenadores. Se llevaron casi todos los ordenadores del sitio. Y
empezó a correr, esto ya, después a posterior, empezó a correr el rumor de que le habían robado los caramelos a Los, uno, los caramelos. los caramelos a uno de los, por lo típico que tienes como un bol de caramelos, mientras tú estás trabajando tienes un bol con caramelos. Bueno, pues le Ajá. robaron los caramelos. Y claro, esto lo que pasa es que eso empezó como un chascarrillo dentro de la editorial, pero obviamente seguro que se lo contaban a todo el mundo. Joder, tío, ¿qué ha pasado? Lo siento mucho, el servicio secreto, ¿qué ha pasado? ¿Sabes que me robaron los caramelos? Entonces ya nadie se hace cargo de ese rumor. Ese rumor es como alguien lo dijo, Claro. no sé, tal. Mm. Pero ya se ha quedado. O sea, ese rumor se ha quedado. Y además yo me lo creo. O sea, yo me creo que estaba el tío del servicio secreto mirando el ordenador a ver si tenían lo que estaba buscando, porque estaban buscando el manuscrito este. Claro. Y de hecho, ordenadores que no tenían este manuscrito no se los llevaron. Cogieron, pues nada, el tío estaba ahí y vio un caramelo. Y, oh, están ricos. Y siguió comiendo. O sea, yo me imagino algo así. Pero lo cierto es que el tío dijo eso, dijo que le habían robado los caramelos. Bueno, lo típico, no me creo que ninguna redada de estas que hace la policía, a la que un policía encuentra algo que le llama la atención y dice, hostia, esto para mi nene, Bueno, los bodegones estos de la Guardia Civil, que sí, todo lo que exacto, han encontrado, que es como cosas súper absurdas. Y luego en las noticias que va bajando el peso de la droga, ya no son 7 toneladas, sino que son 6, son 5. exacto, exacto, pues Pues aquí con caramelos. totalmente plausible, Totalmente. Les hicieron un roto a Steve Jackson de la leche. claro, Porque era como, bueno, venga, ya podéis ir trabajando. ¿Cómo? No ¿cómo? tenemos Sí. ordenadores, ¿sabes? Es como, Ujú. devuélvenos los datos. No, 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 que esto no se puede hacer. Con abogados exigiendo que devolvieran sí, sí, mañana te devolvemos. Creo que estuvieron como 6 meses hasta que le devolvieron todo. Y no solamente eso, sino que durante todo ese tiempo no podían trabajar, no podían enviar, o sea, no tenían acceso al mail, por lo tanto no podían ver si les habían hecho un encargo. Tuvieron Ujú. que despedir a la mitad de la gente. Fue una burrada, fue una salvajada. Y de hecho, Steve Jackson Games denunció al servicio secreto. Les denunció porque lo que hicieron fue demencial. Claro. Fue demencial, pero demencial de una manera, el cómo lo hicieron, el tal y el cual. Y ganaron ese juicio. Ujú. El juicio en el cual decían Steve Jackson Game versus... De hecho, en la página web de Steve Jackson Game, si pones la página web barra ss.html, es donde te explica todo esto. Porque el secreto servicio Secret Service es SS. Pero yo creo que a ellos el juego de palabras les gusta, lo de dejar ahí como que Claro, hemos denunciado a las SS. En ese momento Internet estaba bastante en pañales. Lo que eran todos estos movimientos civiles dentro de Internet pues no tenían mucho peso. ujú. Entonces se convirtió en una especie de caso de bandera, porque es como, o sea, que aquí de repente el servicio secreto puede decir, no me gusta esto, y me cargo todo. Ujú. Les tiraron el servidor, hicieron un montón de salvajadas. Entonces hubo un juicio en el cual el juez les dio la razón y creó la jurisprudencia por la cual ahora no es tan fácil tumbar cosas, salvo que seas la liga. Ya sabes que hay... Claro, claro, sí, sí, eso por supuesto. Si es fin de semana y eres la liga, ahí ya no podemos decir nada. Pero en Estados Unidos, ponerte de una manera tan salvaje con este tipo de cosas no es tan sencillo. Gracias a que Steve Jackson denunció el servicio secreto, porque podría haber dicho, mira, a mí no me han metido ninguna multa, todo ha sido con el tipo este, con el Lloyd Blankenship, yo me lavo las manos, y ellos denunciaron, se gastaron más pasta. Y al final Ujú. lo que le dieron fueron una palmadita en la espalda y 4 pavos, ¿eh? No sé las cifras exactas, pero no compensó Joder, todo el daño que les hicieron, ¿vale? Fue una salvajada y además saltándose todos los plazos legales, pasándose por el forro de los cojones un montón de cosas, el haciendo... clásico. eh, pero Mm. claro, el clásico en esa época. Ahora, bueno, ahora claro, es que vuelven los buenos tiempos, ¿no? Sí, exacto. Ahora hay un revival, ¿no? Pero vamos. Hace 5 años no era tan así. Ni siquiera en el primer mandato de Trump era tan así. Ujú. Entonces, tenemos que hablar de esto, ¿no? Joder, un discordiano ha conseguido que las SS no sean tan SS. ¿Qué tal te ha parecido la historia? ¿Todo bien? Pues, pues me ¿Sabías ha... algo de esto?
Sí, sabía que estaba ahí el rumor, la historia, igual me había cruzado en algún momento por internet con la historia esta de eso, de que Steve Jackson les habían... Yo pensaba que era un ordenador, No, no, fue pero una no sé locura, fue qué, una locura. pero Fue una locura. no sabía que había sido tanto pero sí, además, el hecho de que fuese con el Cyberpunk, ¿no? Además, también en la época en la que el Cyberpunk estaba así en auge, pero sí, es algo que estaba ahí. Steve Jackson contra el servicio secreto. Otra vez ese. De hecho, toda esta historia la hicieron pública porque si tú te compras el GURPS Cyberpunk, en la portada hay un triangulito, obviamente una pirámide, que Ujú, dice el libro que ha sido raptado por por el servicio secreto. Ver más en página 5, ¿no? Entonces, cuando tú te metes en el libro, esto que he contado, que está en la página web, lo podías ver dentro del libro, en plan de nos han jodido la vida, hijos de puta. Porque nunca llegaron a devolver el libro. Lo recogieron a base de, pues, típico que manuscritos no sé qué, tal, pues aquí que había un borrador de una versión anterior, no sé qué, no sé cuánto, y consiguieron recopilar, el libro estaba ya para ir a imprenta, iba a ir a imprenta estaban terminando la maquetación, básicamente. ujú. Y tuvieron que rehacerlo de cero a base de encontrar en sitios y tal y cual. Les hicieron una puñeta increíble a esta gente. Y además eso, nunca les culparon a ellos. O sea, Steve Jackson, no, porque hay en otros sitios que dicen, no, no, son cómplices o no, no. El Ujú. culpable era Lloyd, que había escrito esto, estos eran unos pobres peleles, nunca les encausaron de ninguna de las maneras, pero les hicieron una faena gordísima. Y ahora es el momento en el que te digo que todo es mentira. ¡No! Gasp. ¡No! No todo es mentira, ¿vale? No todo es mentira. Hay muy buena parte de lo que te he contado es verdad, pero tiene sentido, porque quiero decir, cuando tú te cuento esto aquí es como esta gente está zumbada y se creían que el libro de Cyberpunk servía para hackear el Pentágono. Ajá. No era así. Lo que pasa es que, claro, para esto tú te tienes que leer las 400 páginas del caso, no, no el caso de Steve Jackson contra las SS, sino el caso original contra Lloyd Blankenship, por el cual estaban haciendo toda esta movida. He dicho que Lloyd fue a la cárcel en 1986 por por robar datos bancarios. ¿Qué es Ujú, lo que ocurrió en aquel entonces? Era un pipiolo. Y ese señor entró en una... y esto de nuevo que lo estoy hablando de memoria porque he estado buscando la referencia y no la he encontrado. Pero en cualquier caso, este señor, si no es así, es una cosa muy parecida. ujú. Entró en un sitio, creo que era como los servicios de emergencia del 911 de Nueva York, una cosa así. Entró en sus servidores y dijo, quiero un archivo para demostrar que he estado aquí. Entonces me llevó un archivo de mierda, el que sea. Coge un archivo y se fue para decir, ja, 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 mira, ja, 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 lo he conseguido. Ese archivo de mierda era, todo el que haya trabajado en una gran empresa sabe que tiene protocolos de mierda. El típico protocolo de si tienes que mandar si tienes un problema con tal cual, entonces tienes que ponerte en contacto con esta persona que no sé qué, le tienes que mandar un mail a Handenauer tal. Y la próxima vez que te pase, que va a ser dentro de 2 meses, porque sabes que va a volver a pasar, no te vas a acordar del protocolo porque es un protocolo muy complejo. Entonces lo apuntas en un POSIT. Ujú, Y tú tienes el POSIT a mano para cuando pase dentro de 2 meses. Pues en vez de un POSIT, una persona de ahí dentro lo hizo en un TXT y lo dejó dentro de su ordenador. Vale. ¿Qué pasa? Dijeron, este tío ha entrado en un servidor de un servicio, esto es un problema de seguridad muy grave. ujú. Entonces, el tío se está jactando de ello en Internet, se va a saber, nos va a quedar como, le tenemos que dar un palo, pero gordo. Entonces dijeron, vale, para hacer este TXT, ¿qué ha sido necesario? Y empezaron lo típico que un perito que se da así con la punta del lápiz en la lengua, y dice, para esto se necesita un ordenador. ¿El ordenador cuánto cuesta? $10.000. Chucu, 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 chucu. Este conocimiento de este TXT es el típico conocimiento que tiene una persona que ha trabajado aquí un año. ¿Cuánto es el sueldo de una persona un año? Tú. Empezaron a sumar y salió la cifra de 100.000 pavos. Entonces, claro, le metieron en la cárcel por coger una mierda cuando hubiera sido, mira, has violado un protocolo de entrada, por lo tanto eso Claro. son 2 meses de cárcel o lo que sea, y fin. No, no. Le metieron un palo absurdísimo y fue de una cosa total y completamente desproporcionada. Y básicamente fue para decir al resto de hacker, y ahora se murrelajáis. Claro, claro.
Es posible que esto que acabo de contaros les suena a algunos de los viejunos que hayan visto la película Hackers. No sé si tú la llegaste a ver en su momento. Sí, 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 recuerdo verla en el cine. ¿Vale? Y te acuerdas que el tío entra dentro de un protocolo y dice, venga, me voy a coger este archivo de basura. Y de repente resulta que ese archivo de basura era un archivo oculto que tenían igual y descubre un proyecto súper tocho. Está Ujú. basado en esta historia. Qué fuerte. Porque el tío en la cárcel escribió lo que se llama el Hackers Manifesto, el manifiesto hacker. Esto Ujú. yo te lo cuento y parece como una cosa súper chula, pero si tú te lees el manifiesto hacker, es un rant de un chaval diciendo, pero yo soy más listo que tú. No, es una mierda, ¿vale? Es bastante bochornoso. En cualquier caso, luego te doy el enlace para que lo pongas en el porque realmente de verdad que es muy bochornoso el Hacker Manifesto. Yo durante años había pensado que era una cosa como muy sesuda y es bastante mierda. No, no. Son 4 párrafos de un tío diciendo, yo soy más listo que tú y los viejos merecen que el mundo es nuestro. ¿Sabes? Es una cosa así. Pero claro, ten en cuenta que es un señor que le metieron un palo de la leche y le metieron en la cárcel por no hacer nada, Una mierda, claro. básicamente. Bueno, el tío salió de la cárcel y no tenía mucha gana ya de estas movidas, porque el tío era dentro del mundo hacker, se le llamaba el mentor, y era una persona muy activista dentro de muchos grupos bastante hardcore. ¿Vale? En Ujú. plan, a día de hoy sería Anonymous, pero en aquel entonces tenían otros nombres, la Legión de no sé qué y tal. Bueno, este tío salió y dijo, vamos a calmarnos. Y la gente de Steve Jackson Games lo contrató para llevar su boletín su BBS, el servidor para el boletín de noticias. ¿Qué pasa? Que la gente del servicio secreto empezó a darse cuenta de que en ciertos foros o en ciertos vieron un tráfico que no entendían. Había gente que decía, hey, quiero saber esto para poder hackear tal, 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 no encuentro este conocimiento, y el mentor les decía, métete en este sitio. Y ese URL no llegaba a ningún lado, pero apuntaba a los servidores de los Illuminati, Ujú. de que además el servidor se llamaba Illuminati, el BBS se llamaba Illuminati, porque es que son unos cachondos los de Steve Jackson Games. Por eso hay en sitios en los que cuando repiten esta historia lo cuentan como que lo que fueron fue un rapto del juego de Illuminati, porque hay gente que lee muy rápido y no se da cuenta, Ah, pero no, el rapto es del juego de rol de GURPS, del suplemento este. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía este tío? Este tío ayudaba a otros hackers. Entonces, como era administrador de su sistema, escribía ahí lo que quisiera darles. Oye, entra aquí, mañana lo voy a borrar. Entonces, tú no puedes borrarlo, tú entras, borras, pero eso deja un rastro en el servidor, ujú. salvo que seas el administrador. Y como administrador, entraba en el servidor y destruía todo dato. Por lo tanto, nunca se supo qué información pasaba a esta gente. Ujú. Entonces creo que le metieron una multa, creo que no volvió a tener cárcel, pero creo que le metieron una multa y tal y cual, porque bueno, porque has hecho cosas raras, ¿no? Pero nunca pudieron demostrar que este tío hiciera nada malo. Probablemente porque no lo hizo, probablemente estaba Claro. ayudando a otros hackers a hacer cosas de hacker ético, que es un poco lo que a él le molaba y tal. eh, pero realmente toda la movida era esa. Este tío tiene control del servidor Illuminati de Steve Jackson Games, Ujú. y como tiene control de estas cosas, no sabemos que ha contaminado dentro del mundo. Entonces, pensaban, esto ya es una hipótesis mía, ¿vale? Pero ¿por qué se Ujú. llevaron todos los ordenadores que tenían el juego del GURPS Cyberpunk? Yo creo que el servicio secreto pensaba que era un troyano, que ese archivo se lo había pasado a los demás para tener acceso a los ordenadores de los demás. Entonces, si no tenían ese Ajá. archivo, les daba igual, porque no tenían el troyano. Entonces, eso ya es una especulación mía que no sé si es verdad. Pero sí es cierto que parece ser que todos los ordenadores que tenían este archivo, que había sido escrito por él, pero que era un libro, ¿sabes? Se lo llevaron y el archivo nunca lo llegaron a devolver jamás. Por lo tanto, todo es especulación. Pero sí que parece que tiene una cierta lógica, ¿vale? De esta gente vio que era un criminal peligroso Claro. eh, y que estaba haciendo cosas raras con el servidor y le quisieron dar un nuevo palo. El juicio contra él, ya te digo que no creo que fue una pequeña multa y ya está, pero sí que le metieron algún miedo en el cuerpo, porque este señor dijo, yo me dejo de activismos, yo me dejo de mierdas, Claro. y ahora es programador de videojuegos y supongo que tendrá su chimenea con sus cositas y tal. Eh, pero realmente lo que ocurrió fue básicamente lo que he contado antes, esta cosa muy absurda y muy desproporcionada, pero con una cierta lógica detrás. Ujú. No era gente ahí, sino que tenía todo esto. Entonces, joder, a mí personalmente me parece más interesante la historia real que la falsa. Es mucho menos Claro, divertida. claro. Es menos Sí. divertida, las cosas como son.
Pero me parece muy guay que a día de hoy los de Steve Jackson sigan contándolo la historia original porque es discordianismo puro. O sea, es como es Totalmente. destruir todo esto y además, joder, que tenían razón. O sea, que tenían razón en las partes más tochas de la historia, ¿sabes? Así Mm, que encantado. qué bueno, bueno, y otra parte que seguro que es verdad es la de los caramelos. No tengo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Sí, bueno, es típico discordiano de decir, bueno, tenemos esta historia que no tiene demasiada épica, vamos a vestirla de esa épica y darle un punto más divertido y además, pues coño, pues lo utilizas como para hacer marketing, te viene genial, como cuando los zumbaos estos ultracatólicos denunciaron a los de Fandogamia por el cómic este, no sé Bueno, si lo viste. no sé. ¿Sabes lo que es el... vamos ya ahí full Vamos, conspiranoia. vamos. Vamos, ¿sabes lo que es el yunque? Sí, sí, sí. Ya Digan sabes la a lo que voy. masonería La blanca. masonería blanca. No sé si en algún momento vas a hablar de ello en el podcast, porque si has hablado de las monjas de Belogrado, a lo mejor el yunque lo quieres. Puede que en algún momento estén ligadas, pero sí, el Yunque están financiando Hazte Oír, que Hazte Oír también recibe financiación. Y abogados Y cristianos claro, también. y abogados cristianos, ahí son 4 o 5 grupos, pero es que además Hazte Oír se Ciudadanos, financia, Vox. sí, sí, se financia gracias a donaciones que hacen en el extranjero, sobre todo en América Latina, con una asociación que no me acuerdo cómo se llama, y mucha pasta de incluso de grupos protestantes yanquis de estos de republicanos que están forrados Mm. y que aunque son protestantes, pero como son ultras también, son gente ultras, se lleva muy bien. Hay un podcast que se llama Dios, Patria, Yunque, que se puede encontrar por lo menos en iVoox. Recomiendo muchísimo el tema porque explican cómo... Sí, ese podcast está muy bien. Sí, Creo que es de Podio, no me acuerdo, pero sé que son como 10 sí, capitulitos, es muy contenido. sí, Está ¿no? muy bien. Que además está hecho por gente de derechas, gente del ABC y demás, o sea, que no es en plan los rojos diciendo, mira lo que hacen los fachas, no, no, es gente de derechas alertando de gente más turbofacha todavía que Claro, ellos. de hecho, es muy guay porque en el podcast este, una de las cosas que a mí me molaron mucho de ese podcast es el momento en el que hablan con alguien que está dentro del yunque. Es una Ujú, sociedad secreta ujú, y el tío es como muy católico, muy cristiano, muy tal. Y, joder, ujú, esta gente está intentando ayudar a que el reino de Cristo sea más grande, tal y cual. Entonces, un amigo le dice, yo conozco al obispo de no sé dónde, ujú, vamos a hablar con él y cuéntale esta movida. Y el ujú. obispo le dice, mira, yo te digo como obispo que esta gente no son cristianas. Los cristianos no van a ocultarlo. Claro, Si tú lo haces por la espalda, no eres católico, no eres cristiano. Por lo claro. tanto, te estoy diciendo que esta gente no es cristiana. Entonces, eso que a ti y a mí, pues a lo mejor me la suda un poco, em, a eso, a una persona más de derechas, joder, sí que le va a hacer reflexionar, ¿no? De alguna Ujú, manera. Entonces, el yunque básicamente era como una manera de presionar, de raptar, entre comillas, a sus niños, a sus hijos, para que ujú. ellos sean de alguna manera los que fuercen a sus padres, ¿no? A hacer acciones. Entonces intentaban captar a gente de clase alta para que lavarle la cabeza a los niños, para que y cuando hablo de niños es adolescentes, para que lavarle la cabeza a esta gente, para que de alguna manera poder manipularles, como siempre se ha pensado de la masonería y de los Illuminati, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, por eso lo de la masonería blanca que decías antes. Y claro, abogados cristianos es una de las patas públicas, ¿no? Sí. Y además es muy guay saber que el yunque hay un tío dijeron, este señor es del yunque, es un hijo de puta, no sé qué, no sé cuántos, y el tío dijo, pues te voy a denunciar por decir que soy del yunque. Y ese tío perdió el juicio. Entonces hay un papel de un juez que dice, este señor pertenece al yunque, por lo tanto el yunque existe, no es una movida. Ujú. Exacto, ¿Sabes? No es una exacto. movida que se nos haya ocurrido. Entonces, joder, ves que al final no quedarte como en el titular, que normalmente es muy capcioso, intentar Mm, quedarte con una historia un poquito, joder, mola mucho, es muy interesante. Y creo que es creo que hay una lección ahí, ¿no? Lo de informémonos, ¿no? De las cosas, ¿no?
Y por eso me ha gustado mucho quedarme, profundizar más en la historia esta de Steve Jackson Game. Pues me ha parecido súper divertido y sobre todo la primera vez, lo que es lo que te has dicho, la primera parte es muy divertida, pero luego lo interesante es ver de dónde sale todo esto. De hecho, las conspiraciones todas tienen un pie siempre en la realidad. Luego es lo que se haga con ellas, que una de las cosas que hacían los discordianos con la operación Jodementes es de manera consciente diseminar la desinformación, que es un poquito entre comillas, lo que hace Steve Jackson al decir, mira lo que han hecho con nuestro juego, aunque seguramente sea eh, dos cosas, herramienta de marketing y por las risas. Pero es que por las risas también lo hacían los discordianos. La movida está en que luego ha habido gente que todo esto se lo ha creído y ahora lo que estamos viendo es que el sistema estadounidense está apuntalado. Trump Mm. está apuntalado por la gente que se ha creído todas estas conspiraciones, que es lo demencial. Sí, bueno, es que QAnon da para una temporada entera De- de Ibiza Discordia, ¿no? desde luego, sí. O sea, mi idea es, después de explicar todas las cosas que quiero explicar, acabar en QAnon. Ya cuando hablamos en el programa de los tres de West Memphis, que está Mm. a punto de publicarse mientras estamos hablando de esto, ya hablo de cómo todo esto ha ido influenciando la vida entera de los americanos. Lo que pasa que ahora mismo se ha ido mucho de madre y de hecho ya decían que un grueso de los partidarios de Vox y demás que se apoyan en personas que son completamente conspiranoicas y que les va bien alimentar la conspiranoia. Da igual de lo que sea, del accidente este de tren que ha habido en Córdoba, de los chemtrails, da igual. Lo importante es agitar el avispero para apuntalarse. Sí, yo creo que ahí hay un tema que además que hay una cierta apropiación cultural, porque los discordianos ya hacíamos esto. O sea, Sí, exacto. cuando de repente ay, es que los nombres soy muy malo para ellos, pero bueno, cuando intentó perseguir el del FBI al amigo de Lee Harvey Oswald, Sí, a Kerry Lace. Ujú. hicieron un Jake ahí que por cierto, en la película Hackers le hacen un Jake muy loco al que está persiguiendo a los hackers. Ay, esto no Eh, lo recuerdo. Esto no lo pues recuerdo. básicamente él es no sé si el fiscal general o algo así, que está intentando curtir a los hackers y empiezan a hacerle putadillas. Pero putadillas en plan de, bueno, pues ya no te funciona la tarjeta de crédito, no sé qué tal, y a darle pistas falsas y a crear. Y Ujú. es como el típico montaje de una escena de 5 minutos, pero a mí en su momento cuando la vi me voló la cabeza, porque es una épica muy, 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 muy guay. Em, pero eso, que quiero decir que es como una apropiación cultural. O sea, esto de crear ficciones Mm, y que esas ficciones cobren vida propia y yo me mm. desentiendo de ellas, eso es muy discordiano. Claro, cuando el fondo es los loles, Claro, dices tú, ok, vale, ahora de repente hay un fondo en el que todo esto está como construido y es como estás construyendo una conspiración a base de hablar de conspiraciones. claro. Pero eso lo utilizan los dos bandos, quiero decir, porque no sé si has oído hablar de lo de los influencers estos que esto lo está moviendo sobre todo el PSOE, pero vamos, lo hacen los dos, yo creo. Que tú entras en un grupo de opinadores, entonces todas las Ujú. mañanas te dicen, buenas, hoy vamos a difundir esta idea. En el accidente de tren no pasó nada raro, salvo esto lo que sea, quiero decir. Entonces, de repente tienes como a 1000 personas que reciben ese mensaje y que repiten las mismas pautas, pero no es un bot que repita las mismas palabras, sino que Ujú. utilizan las mismas pautas, cada uno habla a su manera, entonces, de alguna manera, sí parece más orgánico, pero está construido. Es una conspiración igual, quiero decir, Totalmente. al final es como se ha creado la herramienta, es como yo tengo una pala y le puedo utilizar para cavar un hoyo y hacer un pozo o para matar a alguien, ¿no? Se ha construido, los discordianos construyeron la idea esta de los Jake y los Jake ahora los utilizan todos. Ujú. Entonces hemos llegado al punto en el que no podemos creernos nada
y lleva al nihilismo y a total que más Mm. da y tal y cual, y es súper peligroso porque todos lo usan, que no solo la ultraderecha, es muy, muy heavy que todos lo usen y que a nadie le importe. Es muy, 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 muy chungo realmente. Sí, es como es la manera que tenemos ahora de construir la realidad, cuando ya la realidad no está basada en hechos, la realidad está basada en quién hace más ruido. A mí lo que me mola del discordianismo, de cuando empezaron con la Operación Jodementes Ujú, y demás, es que la intención de Robert Anton Wilson, como ontólogo de guerrilla que era de hacer que la gente se cuestionara las cosas de romper la prisión mental en la que estamos, que se ha configurado por la cultura en la que estamos, intentar ir un poquito más allá. ujú. Que es un ejercicio que en un principio es muy sano, Sí. pero es tan sencillo como intentar aplicar la empatía. Hablar con esta persona me está diciendo que le ha pasado no sé qué. A mí, o sea, por ejemplo, me está contando que tenía una relación abusiva con su padre. Yo no he tenido una relación abusiva con mi padre, no sé lo que es que mi padre abuse de mí, pero bueno, aplico la empatía, me decido, hago el ejercicio mental de ponerme en el lugar de la otra persona para entender lo que me está diciendo. Ujú. Que esto a este nivel muy sencillo, que es algo que todas las personas que tienen una empatía, que hemos crecido en un entorno más o menos, pues ya hacemos, es intentar llevarlo un poquito más allá. Pues, hostia, pues a lo mejor las cosas no son como me las han contado. El Imperio Romano a lo mejor no es como me lo han contado. Pues vamos a aprender, a informarnos, que es un ejercicio no solamente sano, sino creo que además es vital. Lo que pasa es que esto ya es darle la vuelta y Y, rizar el rizo y volver a rizarlo. y sobre todo, una cosa muy interesante que predica el discordianismo, que es el caos destructivo. O sea, tú puedes hacer un caos constructivo en el cual con ese caos vas a generar eso, conciencia, no sé qué, tal cual, Ujú, pero si ese caos lo utilizas para la destrucción, la misma herramienta de repente baja a caos destructivo y estás construyendo una realidad anerística, pero lo que estás haciendo es modificar ujú, la realidad, no estás ujú, construyendo nuevas realidades, sino que estás, quítate tú que me pongo yo, porque me interesa ujú, esta realidad más que la otra, y estamos ahora en ese punto. ujú, Entonces, ver el discordianismo ahora, en el presente, es muy, 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 muy esclarecedor, ujú, porque te dice, joder, es que se está utilizando. O sea, estas herramientas se están utilizando, se han apropiado de ellas, de estas herramientas para construir sus movidas, cuando ves ujú, en los, no me acuerdo si era de los años 70, pero hay un informe desclasificado de la CIA que dice, cuidado con los movimientos conspiranoicos, porque los movimientos conspiranoicos se basan en la realidad. O sea, si yo te estoy hablando de X, de lo que sea, de los chemtrails o de lo que sea, hay una realidad detrás. Que esa realidad luego de repente se distorsiona no sé cuánto y parece que son los puñeteros Illuminati. Pero hay una base. Cuando hablemos de ujú. las vacunas con el grafeno, es una chorrada. Pero las farmacéuticas son el mal. O sea, Sí, sí, exacto. Sí, entonces, sí. la base está ahí. Entonces, de repente hay un informe de los años 70 no sé si es de la CIA o del FBI, que dice, lo que hay que hacer es crear movimientos conspiranoicos más heavies Ujú, para que esta gente que da su vida y que da todo su tiempo en investigar estas movidas, que detrás hay algo chungo, que investiguen la Tierra plana. Por culo. La Tierra no me llega a ningún lado. Y es gente que está echando horas como gilipollas en ujú. una tonta como un castillo. Entonces, saber que eso en los años 70 fue una herramienta y de repente nadie ha hablado más de eso, es como, ¿lo están aplicando? Todos los terraplanistas trabajan para la CIA. Es como, Dios, es peor, es aún peor, ¿no? Porque Sí, es lo que decía en el Illuminatus. Tú puedes ser un agente Illuminati y no saber que lo eres. claro, ¿no? Entonces yo me meto con toda mi buena fe en este grupo de opinadores porque yo defiendo fielmente a Pedro Sánchez y toda mi movida y estoy dentro de esta maquinaria que lo que hace es que empieces a pensar que la democracia no sirve para nada, que no sé qué, qué tal, qué cual, y estoy metiéndome dentro de todo esto y los Illuminati dicen, otro más para el saco". Y
creo que tenemos que tener una cosa crítica, ¿no? Y que cada vez que una historia te llame la atención, punto uno, entiendas que alguien ha hecho que te que te llame la atención, porque las narrativas a día Mm. de hoy, si yo quiero que a un grupo de concreto le afecte, voy a conseguir que se... Si tú te sientes de repente que una cierta noticia a ti te toca las tripas, es como, hostias, espérate un momento, ¿qué hay detrás? Y esa en concreto es la que deberías informarte y buscar las fuentes y tal y cual. Y cuando no estés con eso, comprar rol. Y sin mío, mejor. Exacto. Pues yo estoy, ¿qué te voy a decir? Que completamente de acuerdo. Estamos en un momento muy loco realmente. La puta frase aquella que dijo Trump nada más llegar en el primer mandato, lo de los... Ay, ahora se me ha ido de Eh, la mente la cabeza, lo de los pues es que facts. con lo poco que habla Trump, No, lo de los alternative facts hostia, no me acuerdo. o Pero sí, lo de los los... fact-checkers, que los fact-checkers no sirven para nada, tal y Sí, no, cual. que Sí. dice que los hechos alternativos o joder, ahora es un concepto que está ahí de las noticias. Bueno, esto Las fake news, no sé. eso, fake news, Ah, joder. vale, vale. Claro, es que cuando decías Sí, Alternative Facts parecía como una especie de sí, elaboración de las fake sí. news. Bueno, que en realidad es eso, fake news. Claro, entonces llamar fake news a datos que te están poniendo y dices, tío, ¿qué está pasando esto? ¿Qué estás haciendo eso? Fake news, es mentira. Y eso está construyendo realidad, que es muy fuerte. Mm, Que es muy fuerte. En plan, es que vienen los inmigrantes. No, no vienen los inmigrantes. Nos están invadiendo los inmigrantes. Que no nos están invadiendo los inmigrantes. Voy a mandar al ICE y voy a soltar a 3.000 matones en Minnesota porque están invadiendo los inmigrantes. Y ha muerto gente. ya. Es- Te ríes por sí, lo que no, claro, sea. me río por descargar la tensión. Sí, pero es que es eso, es como que de repente estamos en un punto en el cual toda la parte esta visceral es la que toma decisiones Mm, y de alguna manera, yo por ejemplo soy muy crítico con las redes sociales, con todo este tipo de cosas, ¿no? ujú, Y que hablan y hay gente como muy sesuda, como la Marian Rojas de Estapeo, como se llama, y nunca me acuerdo cómo se ujú, dice, que hablan claramente que las redes sociales nos quitan nuestro pensamiento crítico, no sé qué, no sé cuánto ujú. y que luego eso realmente no, o sea, tiene muy poquito recorrido, porque esta señora sabe de tecnología lo justo y empieza a desbarrar muy rápido. Pero tiene su verdad, tiene su enjundia, esto que está diciendo, que realmente nosotros tenemos que hacernos cargo de esta manera de pensar, de reflexionar, y que tú a lo mejor puedes llegar a tu conclusión de que es verdad, los inmigrantes son el mal, no sé qué, tal cual. Ok, pero reflexiona y si llegas a esa conclusión, todo Claro. tuyo, tío. Pero que no sea que de repente alguien te haya dicho, te han robado el trabajo, tú podías estar recogiendo fresa ahora y no lo estás haciendo, ¿sabes? O sea, que no sea una respuesta visceral a eso, porque Sí, todos los bandos están ahí, están metidos y han cogido la rejilla heurística, la han movido y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Y realmente sí. la herramienta no es el algoritmo de Facebook, la herramienta es el caos. Este caos, el llamar a fake, ¿qué es una fake news? Fake news, que es lo que yo digo, que es una fake news. Entonces, ¿qué es un fact-checker? Un fact-checker es lo que antes era un periodista de investigación y ahora le Mm. llaman fact-checker y por lo tanto es izquierdoso. ¿Cómo? Claro, cuando hay algunas plataformas de estas de fact-checking que yo no las llamaría izquierdosas, pero bueno, Bueno, se ha no, quedado ahí. y herramientas de fact-checking que ya están demostradas que también son parte de estos Claro, grupos de opinadores y claro. son izquierdosas igual. O sea, quiero decir que al final es como, tío, centrado en tu centro y observa la realidad, mira y sé consciente de estas rejillas que te han puesto delante y tira millas, ¿no? Y algo como esto que hemos hecho hoy, de coger la misma historia, contarla dos veces, creo que espero que ayude a que la gente tome esas decisiones. Yo espero que sí. Ahí sobre este tema que estás hablando, yo hace poco he leído y disfrutado y puedo decir que me ha cambiado un poquito la vida de manera inmediata, que se llama El valor de la atención.
Yo he estado teniendo muchos problemas de ansiedad, entre otras cosas, cosas de las que a veces he hablado en el podcast, que cuando decía que no estaba bien de salud, parte de mis problemas eran estos. Y una de las cosas que a mí me ha hecho la ansiedad, además de toda una serie de cosas, es que yo he perdido mucho mi capacidad de atención. Y para un trabajo como el mío, que se supone que soy editor, que necesito leer, es un destrozo. Mm. Entonces, con este libro lo que hace es pone sobre la mesa toda una serie de cosas que seguramente ya sabes, pero que te las pongan de manera ordenadita y explicadas de la manera que lo explica, a mí me ha ayudado mucho a entender cómo ha estado funcionando mi cerebro durante mucho tiempo. Y una de las cosas que Mm. dice es que además sí que es verdad que durante todo el siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI, nuestro span de atención se ha ido acortando, cada vez tenemos menos capacidad de ejercer una concentración profunda. Lo que pasa que las redes sociales y especialmente después de la pandemia, todo esto se ha acelerado muchísimo. Y una de las cosas que explica es que consumimos, especialmente noticias, de una manera muy rápida. Tú antes cuando querías leer las noticias, tenías que ir a comprar el periódico, sentarte y leerlo como si estuvieras leyendo un libro. Eso es una actividad que te lleva a tener una concentración profunda. Y el pensamiento crítico, además de la creatividad y todas las otras cosas, solo se pueden dar en ese estado de concentración profunda, de decir, a ver, esto que estoy leyendo, pues los periódicos han estado sesgados desde que aparecieron. Las noticias han estado sesgadas siempre, no es solo ahora producto del clickbait. Pero tú cuando lees un periódico te puedes sentar a reflexionar sobre ello. Cuando abres Blue Sky o abres Twitter o abres Facebook y ves una noticia, otra, ya no hablemos TikTok, la velocidad a la que se producen todas estas cosas. No puedes aplicar el pensamiento crítico porque no se le está dando la oportunidad a tu cerebro de que lo aplique Mm. directamente. Entonces vas a apelar siempre a la emoción, a la visceralidad y al lo que estabas diciendo antes, el titular que está redactado de tal manera para que a ti te genere una respuesta. Esa respuesta que te está generando, ese pico de adrenalina, ya imposibilita que en tu cerebro se entre en una concentración. ¿Por qué? Porque estás entrando en estado de alerta y tú en estado de alerta no te puedes concentrar. Entonces, es muy difícil que podamos revertir estas cosas si no somos conscientes, primero a nivel individual y luego a nivel colectivo, de decir, esta mierda nos está jodiendo. No solo porque nos esté jodiendo el cerebro, sino que nos está jodiendo nuestras dinámicas a la hora de relacionarnos y demás. Y luego además, pues todas las implicaciones políticas y reales que tiene. Y si dices, "Bueno, es que todo esto es muy loco, sí, pero cuando hablaban del Pizzagate, un pavo acabó entrando en una pizzería con una ametralladora y mató gente porque estaba hasta el culo de alimentarse de estas noticias, que es algo que nos está afectando de verdad y que tiene unos efectos reales, Mm. no solo en nuestros cerebros, sino efectos en la realidad, como el hecho de que a una persona le puedan pegar un tiro. Mm. Yo he leído mucho sobre esto de los spam de atención y esto, y cuando tú empiezas a entrar hay muchísimos autores. Yo te digo que yo creo que un poco el que lleva el estandarte en España es Marian Rojas, que hablan de este tipo de cosas, ¿no? De que te están destruyendo el cerebro, de que no vas a recuperar Ujú. este spam de atención, etcétera. Y hay muchísimos autores. En eso no estoy de acuerdo, porque yo lo estoy recuperando. La plasticidad del cerebro es maravillosa. Ahí quería entrar yo, ahí quería entrar yo. Que de repente hay muchos autores que para llenarse de razón, de repente están hablando de estas cosas, se está haciendo un estudio, el estudio más grande que se ha hecho jamás sobre esto, y vais a ver que yo tengo razón, no sé qué. Ese estudio salió a principios de año y dijo que se puede recuperar el spam, que lo que hay que hacer es Ujú, salir, ujú, sal de la red social y volverás a la normalidad. Llegarás ujú. de nuevo a esto, llegarás a ese punto.
no es una cosa que te inyectan en el cerebro, no te están metiendo grafeno con los algoritmos. Tú tienes que tener conciencia y control sobre que es jodido de cojones. Y que todos fallamos, y seguro que tú también y yo. em, Ujú, pero puedes revertirlo. Y toda esta gente que son tecnófobos, que básicamente lo que están haciendo es destruir. No, sé. No, no, no. Las redes sociales cuando salieron eran una maravilla. ujú, Y básicamente eran una versión, una actualización sensata de los foros. ujú, Bueno, o más bien del MSN, de estas cosas, que a su vez ujú. era una versión de los foros, que era una versión de los BBS. O sea, quiere decir que al final nos tendemos a reunir y a compartir ideas, ya sea en un bar o en una red social, porque tú en el bar no sabes quién te está escuchando, pero en la red social tienes esta cámara de eco que es confortable. Pero estas cámaras de eco no son las que te están destruyendo el cerebro. Lo que te está destruyendo el cerebro es el parpadeo, el algoritmo, no sé qué, no sé cuál, y puedes salir de ello. Puedes salir Ujú. de ello, así que no sea, porque hay mucha gente que es como, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que estar otras 4 horas dándole ahí al scroll infinito del Instagram. No, se puede, ¿no? ¿Y sabes cómo se puede? Comprando libros del Cinepress, Exacto. O juntándote con tus colegas a jugar a juegos de Shadowlands. por ejemplo, también, son dos actividades maravillosas que te hacen que te hacen encontrar persona vitamina y, Ujú. y subir tus niveles iba a decir cortisol, pero no, lo contrario, No, al contrario. de endorfina. Subir todos estos niveles y descubrirte en unos entornos en los cuales puedes alimentar tu espíritu crítico de una manera sana y no, porque parece que alimentar el espíritu crítico sea como, dame más ansiedad, la quiero. Sí, Quiero sí, saber más, exacto. ¿sabes? Quiero saber cómo vamos a morir todos dentro de 10 años por el calentamiento global. No, tú puedes alimentar tu espíritu crítico leyendo cosas guays, el Hope Punk, que a mí me encanta el Hope Punk y todo ese tipo de cosas, y siendo un poquito más feliz, que es la mejor manera de luchar contra estas mierdas. Ser feliz. Eso es. Borra de tu móvil Instagram y TikTok. Yo lo he hecho. Mm. De hecho, ya lo dije en el anterior programa. Si alguien intenta contactarme por las redes sociales, que sepa que voy a contestar dentro de tiempo. Y a lo mejor es contraproducente también teniendo la editorial. Pero chico, es mi Es lo que hay, salud. Es claro. mi salud y es lo que hay. Y necesitamos, Álvaro y yo necesitamos que os cuidéis el cerebro porque necesitamos que juguéis a juegos de rol y que leáis libros. Entonces, Exactamente. si no os cuidáis el cerebro, ¿nosotros qué hacemos? Sí, Pues nada, no, recordad que sois un cerebro dentro de un exacto. Mech Warrior de hueso, ¿vale? Sois un cerebro, entonces cuidaos. Realmente del cuerpo, vale, está bien que lo cuides, pero cuida del cerebro porque el cuerpo es tu coche Tesla. Exacto. No, no lo hagáis por vosotros. No, no. Hacedlo por nosotros. Sí, 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 si ya por ti no lo has hecho ya, pues hazlo por nosotros al menos, yo qué sé. Danos ese placer. Pues Álvaro, muchísimas gracias por contarme esta historia y por esta charla de después. A mí me ha resultado interesantísimo, tanto la entrevista que me hiciste para Shadowlands como este programa se me han pasado volando. Estaría horas hablando contigo, pero la realidad también Hay que hacer la comida. necesita, hay que hacer la comida fundamentalmente. Yo tengo a las gatas desquiciadas en la puerta que no las he querido dejar entrar para que no se me suban encima del micro. Mm. Entonces, esas cosillas hay que atenderlas. Álvaro, muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti, me lo he pasado tremendamente bien. Así que ya tengo el check de haber salido en Bizarro Discordia, ahora Te la has hecho venir, te lo has hecho venir muy guay. Y eso, me lo he trabajado, pero me lo he bueno, trabajado. a ver si me entras así, oye, que vente, que vamos a hablar de cosas que molan. Y pues, ¿qué hago? Pues voy. Pues claro, es que al final es la mejor manera de intentar invitar a la gente a hacer cosas por LinkedIn, que es la manera de contactar con... Exacto, porque me he encontrado y me has encontrado y el LinkedIn porque no sé por qué me dio por abrir, porque no me acuerdo por qué abrí LinkedIn y vi que tenía un mensaje y digo, ya otro desconocido que me pide amistad. Y vi que venía con mensaje, lo leí y digo, hostia, que me está pidiendo una entrevista.
LinkedIn es la mejor red social. Es súper evidente que es inútil, por lo tanto ya puedes ir dedicarte a otras cosas. Por eso, Exacto, ahí la autoficción de la peña es espectacular, es espectacular. sí, eso sí que es bizarro. Desde luego. Y bueno, y el oyentazgo, ya sabéis, todas las redes sociales, el Telegram, el Patreon de Orcinipress, tenemos la Todas las redes asociación, bla, bla, sociales bla. que vas a ignorar por completo. Exacto. Que yo estoy utilizando de manera que dicen que no uses. No es unidireccional. Las redes sociales. Mira, bueno, pero si os unís al Patreon, tenemos una comunidad muy chula y Sí, sí. ahí estamos todo el día charlando. De la misma manera que os podéis unir al Telegram de Shadowlands. ¿Quieres decir alguna cosilla ya que estamos? De dónde pueden encontrarte, dónde pueden encontrar Shadowlands y demás. Cómprame el libro, yo con eso ya me tengo. No, pero Shadowlands.es, ahí tenemos todo nuestro catálogo editorial, tenemos un montonazo de juegos de rol, tenemos algunas cosillas de teoría y tal, pero básicamente juegos de rol, algún juego de mesa, etcétera. Y tenemos un chat de Telegram con 1.600 personas que dan la brasa sobre cosas de rol y a veces sobre cosas de rol y normalmente estamos hablando de cosas súper chulas e intentando inspirarnos los unos a los otros y hay muchísimo buen rollo y totalmente for free. Busca charlas desde Shadowlands en Telegram y entras. Hay muy poquito bot. De hecho, hace poco, justo cuando estaba en mitad de la conversación, he visto un bot y le he dicho al admin, quítamelo. O sea, que estamos muy al loro de estas cosas y tal, y que nos gusta eso, tener una comunidad, que es lo que de verdad hace que vendamos libros. Mm. Perdón, que seamos felices. Qué maravilla. Pues ya lo sabéis. Muchas gracias por escucharnos. O salve discordia. Salve, Iris. Álvaro es autor de juegos de rol. Eh, eh, oh, esto lo cortaré, ¿vale? Bueno, O no, déjalo. bueno, ya lo dejo, lo tenemos ya para las tomas falsas. Claro.